Vivimos en una época de novedades. Cada día encontramos algo nuevo, una época de actualizaciones. Y en ocasiones escucho algo así como que la fe cristiana o Dios mismo pareciera que necesitaran ser actualizados también. Escuchamos que Dios es un Dios eterno. ¿Será que por ser eterno ya está como demasiado viejito, está como caducando o necesita ser actualizado? ¿Es la fe cristiana una fe que está pasando de moda? Quiero invitarte a responder estas preguntas y quiero que hoy en este capítulo especial puedas tener la seguridad de cómo Dios, al ser un Dios eterno, te da la confianza de no pasar de moda. Quédate hasta el final y disfruta de un capítulo especial para ti hoy. Corintios capítulo 3 versículo 11 hemos encontrado una idea magnífica. La Biblia dice que hay un fundamento correcto y que nadie puede poner otro fundamento distinto a ese, que es Jesucristo. Básicamente nos está diciendo que tú puedes elegir para tu vida el fundamento correcto o elegir el fundamento equivocado. Y de estos dos fundamentos para una vida espiritual saludable, Jesucristo es el fundamento correcto. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Quiero hablarte acerca de un Dios que está vigente, un Dios actual, un Dios que no pasa de moda, un Dios eterno. Si este tema te interesa, pausa ahora, haz una pequeña oración, dile a Dios que te hable muy profundo en el corazón y luego sigue viendo este video. Y la primera pregunta que quisiera hacerte de este tema es si estudiarías para un examen con información desactualizada. Todos sabemos que las cosas van cambiando rápidamente en la ciencia, en la biología, en las matemáticas, en la física, en la geografía. Sería imposible que yo quisiera estudiar para un examen hoy con la información de hace 20, 10, 5 años, porque se han dado muchos adelantos, muchos descubrimientos. Muchos tienen esta sensación acerca de Dios y de la fe cristiana. Muchos piensan, hay que actualizar a Dios a la modernidad, porque está un poco pasado de moda. Y tanto Dios como la Biblia y como la fe cristiana están siendo objetos de análisis acerca de cómo poder modernizar a Dios. Y tal vez aquí es donde está el problema que yo quisiera que tú tuvieras en cuenta. Hay un cristianismo, o lo que algunos llamarían un cristianismo moderno, un cristianismo progresista. Algunas personas que quieren modernizar la fe, modernizar a Dios, porque sienten que eso que la Biblia les dicen, porque esa idea que han venido escuchando de Dios, sienten que no encajan con la modernidad. Y tal vez una descripción de este cristianismo progresista, te voy a dar algunas características, está más enfocado en nosotros, en lo que sentimos y experimentamos, que en lo que Dios ha dicho de Él mismo. Un cristianismo progresista, moderno, liberal, está más enfocado en la experiencia que en la realidad, está más enfocado en la sensación de amor que en la verdad, está más enfocado en cómo Dios quiere hacerte feliz y no va a hacer nada para incomodarte, está más enfocado en una idea políticamente correcta, en donde nadie se sienta incómodo, en donde nadie se sienta excluido y en donde Dios pueda ser de alguna manera recibido, porque Él no rechaza a nadie. Y la verdad es que la Biblia nos habla como Él no rechaza a nadie que quiera acercarse a Él, pero la descripción que nos da es de un Dios diferente a este Dios que se está modernizando o a esta fe que quieren modernizar. Así que quiero leerte algo y a través de este texto mostrarte dos hechos importantes. Y quiero leerte algo que está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Allí dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La Biblia nos habla de un Dios eterno, y este Dios eterno sembró una parte de esa eternidad en nosotros. Él es eterno, Él comprende todo
lo que sucede en la historia porque está por fuera del tiempo. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Un Dios que no tuvo principio, un Dios que no tiene fin. Pero nosotros, que no somos eternos como Dios, tenemos esta sensación de trascendencia. Algunos, otros luchan con ella, pero no podemos entenderla. Y sabes, quiero darte este enunciado clave. Aunque Dios no es un Dios a la moda, es un Dios siempre actual. Hecho número 1, Dios es un Dios atemporal, es un Dios eterno. Y esto significa que todo lo que Él ha pensado, todo lo que Él ha dicho, sus principios morales, sus mandamientos, sus leyes, sus promesas, su amor, todo está vigente y no va a perder vigencia nunca, porque al ser eterno está por fuera del tiempo. El tiempo no lo envejece, el tiempo no lo caduca, y cuando Él pronuncia un mandamiento, una promesa desde la eternidad, lo hacía viendo tu presente y viendo tu futuro. De esta manera, lo que Él ha dicho nunca podría pasar de moda. Y quiero leerte algo que está en Eclesiastés también. Dice el versículo 8 del capítulo 1: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que ha sucedido en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Y Eclesiastés nos está afirmando que tenemos un Dios eterno que no necesita actualizarse porque lo conoce todo, y todo lo que dijo y decretó estaba por fuera del tiempo y fue antes de que nosotros lo conociéramos. En cambio, dice que para nosotros el tiempo la realidad es algo que se va repitiendo. Cuando tú crees haber encontrado algo nuevo, esa nueva ideología, ese nuevo pensamiento, ese gran descubrimiento que tú crees que ninguna otra generación antes que tú lo tuvo, ¿sabes qué? Ya existía. Cuando hablamos de la sexualidad, por ejemplo, muchos dicen, es que esto es nuevo. ¿Sabes qué? Este tema acerca de la sexualidad y de la identidad sexual, acerca del aborto, acerca de la vida, este tema acerca del éxito, de la felicidad, ¿sabes? No hay nada nuevo, porque todo se ha repetido a través de la historia, y la noticia es que un Dios eterno ya ha visto todo esto desde antes, porque al ser eterno y estar por fuera del tiempo lo conocía. Así que sus mandamientos, sus promesas y sus decretos, sus pensamientos son seguros, porque no están enredados en la confusión que nosotros sí tenemos. En el hecho número 1, quiero que descanses en algo importante. Dios es un Dios eterno y Él conoce, Él puede ver con claridad cuál es nuestra mayor necesidad. Él no está involucrado en las modas ni en las confusiones. Así que Él puede ver cuál es nuestra mayor necesidad. La necesidad de ser amados, la necesidad de ser protegidos, la necesidad de ser dignificados, de entender que tenemos un valor, la necesidad de la trascendencia o el propósito. Él conoce nuestra necesidad, aparte porque Él fue el que nos hizo, pero la conoce porque a través de la historia puede ver lo que somos. También conoce nuestro mayor problema. Él sabe cuáles son nuestros mayores miedos. Él sabe cuál es nuestro mayor vacío, y Él sabe también cuál es que estamos rotos y estamos dominados por la oscuridad. ¿Y esto debido a qué? A la ausencia del Dios eterno en nuestra vida. En el hecho número 1, tú no necesitas modernizar a Dios. Tú necesitas llevar la modernidad nuevamente a los principios de Dios para encontrar respuestas. Así que aquí viene el hecho número 2, que es concluyente. El hecho número 2 dice que tú puedes conectarte con el Dios eterno. No necesitas modernizar la fe cristiana, no necesitas intentar modernizar la Biblia, ni necesitas intentar modernizar a Dios. Si te hace sentir incómodo hablar algo acerca del pensamiento de Dios porque sientes que no encaja en la cultura de hoy en día, ¿sabes qué, Ricardo? Me da un poco de pena hablar de los principios de la Biblia, porque
porque son como un poco intolerantes, porque no encajan con este tema del aborto, porque no encajan con este tema de la sexualidad, porque no encajan con este tema del dinero. ¿Sabes? No intentes encajar la Biblia en la modernidad. Tú tienes que llevar la modernidad que hay hoy a la Biblia, porque esto que llamamos modernidad ya ha sucedido antes. Y para conectar con la eternidad, que es el hecho número 2, tú puedes hacerlo a través del Dios hecho hombre. Y en Juan 1:1 la Biblia nos dice que la eternidad, que el Dios eterno se hizo hombre. Dice algo así: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y estaba ahí con Dios en el comienzo. Cuando tú lees Juan, entiendes que la Biblia te describe no solo que Dios es eterno, sino que el Dios eterno se hizo hombre, se limitó a lo físico, y a quien conocemos como Dios hecho hombre es a Jesús. Si tú quieres actualizar tu vida, si quieres realmente encontrar respuestas para la mayor necesidad de tu vida y para el mayor problema de tu vida, puedes hacerlo a través de Jesucristo, porque precisamente Dios se hace hombre para que tú puedas tener un encuentro con el Dios eterno y puedas encontrar respuestas. Dios no ha pasado de moda, el cristianismo no ha pasado de moda, la Biblia no ha pasado de moda. Más bien, las modas actuales no encajan en muchas ocasiones con los principios de Dios, pero lo que debe cambiar no es Dios, lo que debe cambiar es mi manera de pensar y la moda y la ideología en la que me encuentro hoy. Tal vez en este momento algunos tradicionalistas, conservadores, que son más amantes de las tradiciones antiguas, estarán diciendo: sí, hay que volver a las costumbres de antes. Yo no estoy hablando de costumbres, no estoy hablando de vestirnos como se vestían hace 20 años o hace 1000 años, no estoy hablando de tocar un cuerno en una reunión o de bañarnos en aceite. Yo no estoy hablando de las costumbres de un pueblo que la Biblia menciona. Yo estoy hablando de los principios y de la esencia del Dios eterno que la Biblia me narra a través de la historia de un pueblo y a través del Nuevo Testamento. Mira, da igual si tú eres un fan de las costumbres antiguas o eres un fan de las costumbres de ahora, porque en ninguna de ellas está la respuesta. La respuesta está en el Dios eterno hecho hombre llamado Jesús. Así que hazte una pregunta claramente para terminar este momento. ¿Es tu cristianismo un cristianismo bíblico? ¿Es tu cristianismo un cristianismo basado en las palabras de Dios? ¿Cuál es la mayor fuente de información que has tenido acerca de Dios? ¿Cuál es la mayor fuente de información que tienes hoy para Jesucristo? En muchos lugares tal vez van a hablarte de un Dios moderno, un Dios actual, un cristianismo progresista, pero definitivamente allí no está la respuesta. Otros lugares pueden hablarte de un cristianismo tradicional, un cristianismo de tradiciones, de reglas, de pueblos antiguos, pero allí no está la respuesta. Tenemos que volver al cristianismo bíblico, al cristianismo del Jesús de la Biblia y a la Biblia que Jesús predicaba. Sabes, tú y yo tenemos una fuente confiable que es la Biblia y que es Jesús, y a través de esa fuente podemos conectarnos con la eternidad. Y te aseguro que ese dolor, te aseguro que esa necesidad, te aseguro que ese vacío y esa tristeza, te aseguro que esa oscuridad que te ha venido gobernando puede ser interrumpida cuando tú abraces al Dios de la eternidad a través de Jesucristo. Y mucho mejor que todo esto, te aseguro que tú vas a poder vivir una eternidad con Dios cuando creas en el Jesús hecho hombre, en el Dios hecho hombre que ha existido desde la eternidad. Jesús es la respuesta a tu mayor problema y a tu gran necesidad desde la eternidad. No tenemos que modernizar la fe, tenemos más bien que a través de nuestra fe enfrentarnos en la modernidad a aquello que no está bien. Porque no hay nada nuevo, porque no hay una ideología sorprendentemente nueva ahora, todo se ha venido repitiendo a través de la historia y Dios lo ha visto. Así que las palabras y pensamientos de Él que están por fuera del tiempo son más actuales
espirituales que cualquier pensador, filósofo o no sé, profeta que tú escuches el día de hoy. Te invito a que te arriesgues a conectar con el Dios de la eternidad. Quiero orar en este momento diciéndole a Dios: Dios, permítenos conectar contigo, con tus pensamientos eternos, con tu amor eterno, con tu verdad eterna, para actualizar nuestra fe en lugar de tratar de actualizarte a ti con la modernidad. Gracias, Dios. Amén. Mira, si este capítulo te ha hecho hacerte algunas preguntas, no dudes en escribirnos. Y si este capítulo te interesó, estamos hablando de una espiritualidad saludable versus una espiritualidad tóxica. Tenemos muchos capítulos anteriores acerca de esta misma temporada, acerca de esta misma serie. Te invito a que los mires en nuestro canal de YouTube. Y si estás aquí en Bucaramanga, nos puedes visitar y podemos conectarnos también los fines de semana, unos días los sábados, otros los domingos. Solo escríbenos antes y te daremos respuesta. Esto fue un capítulo especial acerca de un Dios actual que a veces no está a la moda. Esto fue un capítulo especial. Nos vemos pronto. Bye bye.